Hola, madre mía, ya estamos aquí, en directo. Ya estoy aquí esperándolo y deseando presentaros a nuestro invitado maravilloso de hoy, que nos va a enseñar un montón de cosas, un montón de cosas. Estaba deseando presentaros a Imanol y voy a empezar con uno de sus poemas favoritos. Querida hermana, tú que tanto nos has enseñado de valor y de valores, y que te has empeñado en ser roca, cuando solo eras viento deseando que alguien te abrazara. Tú, hembra mayor, que has cargado con nuestros cuerpos niños y que siempre has dicho la verdad, mientras que nosotros, salvajes infantes, mentíamos como bellacos. Tú, que has luchado sola tantas y tantas veces contra los molinos de sal. Querida hermana, tú que has sido capaz de crear amaneceres para todo, mientras a ti te robaban el sol que juraba era tuyo. Y con la fuerza inventada buscabas agua para nuestros castillos de arena. Querida hermana mayor, que has deseado ser pequeña, pero que nunca te hemos dejado. Ojalá, ojalá mis versos te acompañen siempre. Ojalá lo haga yo mientras tú me dejes. Buenas tardes. Mientras esperamos a Imanol, os he leído un poema de mi último libro, de Diario de una mujer completa. Un poema que le escribí a mi hermana Ana, que no sé si hoy se podrá unir o no se podrá unir, y que Imanol se lo dedicó también a su hermana. Cuando ya está aquí Imanol, ya se nos va a unir. Y cuando él lo leyó, me dijo que le encantaría a su hermana, con lo cual me hizo muchísima ilusión y hoy he querido empezar con el poema y en 2, 3, 1 o 5, Imanol. Hola, hola Yolanda. Muy buenas tardes, bienvenido, Imanol Gallastegui. Madre mía, cuántas ganas. Mira, Imanol, se está uniendo además mi madre ahora mismo. ¿Qué dices? ¡Qué Annie honor! Happy, sí. Se está uniendo. Y bueno, bienvenido. Muchos conoceréis a Imanol y si no lo habréis visto y lo habréis leído hoy. Imanol es Headhunter. Cuando yo hace unos años escuchaba lo de Headhunter, a mí me sonaba, no sé, Imanol, algo tan raro y fue el primer Headhunter que conocí o que realmente tuve cerca. Y aprendo mucho de él, pero sobre todo quiero que hoy aprendáis muchísimo de él, porque si una empresa necesita a un directivo, a un consejero, ¿a quién llama? A Imanol. Imanol lo encuentra. Así que, Imanol, yo voy a empezar por una pregunta, porque sabes que siempre empiezo por una pregunta. Y voy a empezar por una pregunta acerca del post que publicaste el otro día en LinkedIn y que es súper, se ha leído un montón, la gente ha comentado muchísimo y me parece muy interesante en el que hablas sobre el entorno, la crisis que hay ahora mismo, pero sobre todo en que las empresas necesitan profesionales y es un momento muy importante en el que no valen los amiguismos, no valen los conocidos. Háblanos de esto, Imanol, háblanos qué está sucediendo ahora mismo. Mm. Lo primero, te quiero dar las gracias a ti por invitarme. Luego quiero dar las gracias a todas las personas que estén incorporadas o las que se vayan incorporando. Y que para mí es un placer pues, poder compartir este ratito con vosotros. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta, lo que está sucediendo, realmente ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido en otras ocasiones. Ha habido otras crisis y la más reciente la tenemos casi cerca. La última crisis fue en 2008 y que fue muy prolongada, muy larga. Fue por barrios, pero en algunos barrios duró hasta prácticamente 2016. Y de hecho ha habido empresas que todavía recientemente han cerrado. En el País Vasco cerró hace muy poquito La Naval, una empresa histórica que construía barcos y que finalmente pues entró en concurso de acreedores, ¿no? Es decir, yo creo que realmente estamos en crisis desde el año 77. Y desde el año 77 hubo un cambio de paradigma en el que pasamos de ser un país pobre, pero con pleno empleo, a intentar meternos en la cola de los países ricos
pero ahí entramos en otro escenario en el que empezamos a convivir con lo que es ya un estacionamiento del paro perenne, donde a la gente le cuesta mucho colocarse y por lo tanto, pues eso crea una dificultad, ¿no? A la hora de que los profesionales se coloquen. Luego hablaremos un poco más de esto. En cuanto a lo que me comentas, las empresas, como decía, han pasado otras crisis y cuando viene una crisis es cuando empiezan a moverse los cimientos como en un terremoto, ¿no? Igual que un terremoto, se empiezan a mover los cimientos y se empieza a mover toda la estructura de la empresa. Lo que pasa es que en vez de venir de abajo arriba, suele venir de arriba abajo. Es decir, empieza el Consejo de Administración, empieza a presionar a la Dirección General o al CEO, este tiene que presionar a los directivos del comité de dirección y estos luego, de forma capilar, van llegando hacia toda la organización. Entonces, cuando llega una crisis, por ejemplo, por tener una muy cercana a la de 2008, nos encontramos con que hubo dos funciones que destacaron. Tres, ante la caída de ventas, como tú no puedes vender, tienes que hacer una cosa, que es ahorrar. Y ahorrar muchísimo, intentar que los costes no te superen para sobrevivir. Entonces, se volcaron sobre las posiciones de compras, se volcaron sobre las posiciones de controlling para controlar las finanzas y que el dinero no se escape. Donde antes podías perder 3 o 5 sacos de cemento, en el momento en que llega esa crisis tienes que contar cada grano, cada gramo de cemento. Claro. Y entonces, recursos humanos tuvo una función crítica, porque la gente de relaciones laborales, en recursos humanos hay tres funciones principales: desarrollo de recursos humanos, relaciones laborales o administración de recursos humanos. La última, digamos que prácticamente la lleva también dirección financiera en muchos casos, pero las otras dos son muy especializadas. Entonces, en los momentos de crisis, relaciones laborales toman una importancia terrible. ¿Por qué? Pues porque tienen que tomar medidas. En combinación con financiero y en combinación con compras es donde las empresas empiezan a ajustar los costes. Es terrible, pero es así, es lo que ocurre Claro. cuando llegan las crisis. Lo estamos viendo con los ERES, con los ERTES, y esto es lo primero que sucede. Entonces, en las empresas en este momento, yo lo que comenté fue que viendo históricos precedentes, se podían tensionar en estos momentos esas figuras, ¿no? Y bueno, es que me ha faltado tiempo, porque me ha dado la razón la situación. Yo esto lo escribí hacía creo que 3 semanas o así, Sí. y ya se ha empezado a mover. Ya han empezado las empresas a llamar, a descolgar el teléfono y a cuestionar, pues bueno, alguna posición en concreto de las que he comentado, ¿no? Dependiendo de qué figuras y cómo esas personas durante los tiempos buenos han estado en esa organización, no se nota. No se nota. Cuando tú no tienes problemas, todo vale. Pero cuando vienen los problemas es cuando la función directiva Claro. toma, toma importancia, ¿no? Y es ahí donde se ve el carácter, el liderazgo, la resiliencia. Hay gente que no aguanta la tensión. Hay gente que Sí. vale para los momentos buenos, pero Claro. cuando tú tienes que enfrentarte a una crisis, hay personas que, bueno, su personalidad no les permite abordar la crisis de la misma manera que la abordan otras. Y de hecho hay perfiles que son conquistadores, cuando las cosas están bien y hay que arrancar y ganar, y hay otros que son retenedores, ¿no?, de las circunstancias, o sea, que son gestores del conflicto. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, cómo seas tú, hay gente que es polivalente, pero hay otros que, digamos, se posicionan más por su perfil en un estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto comentaba que iba a suceder y parece que está sucediendo ya. El tiempo me está dando la razón. Claro. Y la empresa, Imanol, en este momento, ¿qué tipo de profesional necesitan? Porque efectivamente lo has dejado un poco claro, o has dado algunas pinceladas hablando de que, bueno, hay perfiles conquistadores, hay perfiles que son más, claro, más pausados. Realmente tú no puedes servir para todo. Es decir, si en el momento en el que todo está bien, tus competencias, tus habilidades blandas son estupendas para esa gestión, igual luego no lo son para esta que necesitan ahora. ¿Y qué habilidades blandas necesitan la empresa ahora mismo para esos directivos? Directivos. Sí, directivas, directivos. Muy importante el matiz, ¿eh? Muy importante. Eh, bueno, las habilidades, fundamentalmente,
son las típicas que necesitan este tipo de perfiles. Eh, Son la resiliencia, es decir, la capacidad de aguante. eh, el conocimiento no tiene por qué ser específico. Tú puedes ser, según vas adquiriendo más altura en la organización, tú te vas volviendo más generalista, porque ya tienes especialistas debajo de ti que te apoyan, ¿no? Es decir, por eso el director general realmente o el CEO son gente que tiene un conocimiento amplio de una organización, no son especialistas en algo en concreto. Ya tiene un director de operaciones para que le lleve los temas de la planta, ya Claro, tiene un director financiero para que le haga buenos análisis, buenos informes financieros y le tenga pulido el cash de la organización. Ya tiene una persona en recursos humanos que le permite aplicar las políticas que quieren que en esa empresa, la filosofía de esa empresa que impere en la organización. Ya tiene un director de ingeniería o director de ingeniería que le gestione el equipo de desarrollo y D+D. Es decir, al final son, por un lado, competencias objetivas, lo que tú eres como función, y luego, pues bueno, hay digamos, cosas situaciones que se dan en perfiles que son comunes. El directivo es ambicioso. El perfil directivo, la persona que quiere ser directivo, tiene que tener ambición. El que claro. no tiene ambición se queda tranquilo en un Hmm. puesto, tiene su sueldo y que no le molesten demasiado. El perfil directivo nosotros vamos a decir que suele ser ambicioso. Una persona que tiene también un cierto ego, ¿no? Le gusta el protagonismo, le gusta liderar, por decirlo así. Eh, ¿Y el riesgo? Él, El riesgo, riesgo, en andaluz el riesgo, riesgo. sí, el riesgo, asumir el riesgo, efectivamente, efectivamente. El riesgo es otra de las cosas que está implícita en la personalidad, ¿no? Pero son gente a la que le gusta el sobresalir, el destacar, eh, y luego tiene que ir acompañado de otra serie de competencias que se han adquirido. Hablamos siempre de la trazabilidad profesional, es decir, tú no llegas a ser algo por ciencia infusa, tú llegas Claro, a ser algo porque has hecho un recorrido desde que te iniciaste en tu carrera profesional, entraste como auditor, te desarrollaste luego a un departamento financiero, empezaste en consultoría como auditor, en mover trabajando mucho, adquiriste un mando intermedio dentro del departamento financiero, pasas luego a dirección de administración, luego ven que vales, te dicen que te ofrecen ser el director financiero de la organización. claro. Tú te vas desarrollando y te vas haciendo como persona y como perfil directivo, es decir, vas adquiriendo una serie de experiencias y de conocimientos que como una esponja vas absorbiendo y se va haciendo tu carácter, tu personalidad y tu experiencia se va Claro. acumulando. ¿Eh? Si bien es cierto, la personalidad es lo que normalmente no cambia en un individuo. Esto nos viene ya desde mucho antes. ¿Eh? Lo que podemos es ayudar a forjarla mejor. ¿Mm? Claro. Y ahora, un ejemplo. Yo resulta que soy una directiva que quiero cambiar de trabajo o que incluso en este momento no necesito trabajar porque estoy en una buena empresa, pero sí me está rondando cambiar de trabajo. ¿Y qué hago? ¿Cómo contacto contigo? ¿Cómo es ese momento en el que hay una entrevista, no hay una entrevista? Todo ese proceso, o tú contactas conmigo. ¿Cómo va esto de Headhunter, de captación, de entrevistas? Cuéntame un poco. Vale. Bueno, las personas se plantean muchas veces de cambiar no de empresa, sino de jefes. Claro. Mira lo que te digo. Y tiene mucho que ver con Sergio, que ha hecho una pregunta. Lo que se requiere es un buen líder, con lo cual volveremos a ella, Sergio, porque es muy Hay interesante. personas que cambian de jefes Claro, y no de empresa, claro. muchas. ¿Eh? Sí es cierto que cuando estamos en una coyuntura como la actual, o la que hemos venido viviendo en los últimos años, pues hay personas que llega un momento en que ven en el horizonte, ven nubarrones. Es como una tormenta, que tú estás en el mar y ves a lo lejos unos nubarrones. Entonces dicen, joe, aquí hay peligro, ¿no? Mi empresa está en peligro, el sector está en peligro. Ahora, por ejemplo, automoción está sufriendo mucho, cuando ha sido un Claro. sector que ha ido como un tiro en los últimos 7 años, ¿no? Pero ahora está sufriendo con todo el tema del cambio al coche eléctrico. Entonces, hay gente de automoción que hasta ahora
no se planteaba un movimiento, pero ahora sí lo empieza a plantear, porque dice, yo no sé si el tipo de piezas que hace mi empresa va a tener cabida en los nuevos coches eléctricos. Y entonces, al ver ese escenario, se plantean, no decir, oye, pues igual tengo que hacerlo. Entonces algunos empiezan a acercarse. Vale, ¿cómo lo hace la gente? Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que el headhunter, como figura, lo que es normalmente el headhunter el que te tiene que localizar. Quiero decir, que al final los proyectos nosotros no nos los inventamos. Lo mismo que no nos inventamos los profesionales que encontramos para las empresas. Nosotros nos entra un proyecto, el proyecto lo analizamos en función de la empresa, el tamaño, la propiedad de la empresa, si es multinacional, si es cooperativa, si es pyme, si es... Tienes que analizar qué tipo de perfil te están pidiendo, qué posición, si te pide un financiero, operaciones, ingeniería, y luego tú tienes que identificar el universo de empresas, todas las que hay, quiénes son aquellas personas, hombres y mujeres, a las que tú te puedes dirigir. Y lo que hacemos nosotros es investigamos, invertimos mucho tiempo en investigación y luego hacemos un contacto. Un contacto normalmente telefónico, un primer acercamiento. Entonces, como digo, para ciertas profesionales normalmente somos nosotros los headhunters los que os localizamos. ¿Mm? Pero también es cierto que los profesionales, pues bueno, si están esperando a que solamente se localicen un headhunter, pues igual no les llaman nunca, porque bueno, tú al final tocas determinadas personas de todo el universo que hay. Y entonces hay profesionales que toman la iniciativa y dicen, ¿cuál es el faro al que yo me tengo que dirigir cuando hay tormenta? Allí se llama X empresa de selección, X empresa de headhunting. Y cada uno tiene que, de algún modo, seleccionar hacia qué empresa se tiene que dirigir. Es decir, Claro, dentro del estilo de empresas que hay en el negocio de la búsqueda, están las empresas de selección, bueno, por abajo las ETTs, que están muy bien porque hacen que las primeras experiencias de los jóvenes empiecen por ahí normalmente. También dan trabajo cuando hay cargas de trabajo fuerte a determinadas personas. Y luego están las empresas de selección que utilizan normalmente el formato, que lo veréis muchas veces, anuncio en prensa, antiguamente se hacía en periódico, ahora ya no se utiliza prácticamente el periódico, las páginas salmón de los periódicos, se utilizan las redes sociales tipo LinkedIn, etcétera, por decir una, conocida por todos, algunas utilizan otras, ¿no? Entonces, o utilizan sus propios medios, porque son muy conocidos, tienen sus propias páginas web donde los candidatos pueden postular su currículum, o bien a un claro. proyecto, o bien sin proyecto, lo meten ahí, lo meten como en un cajón. Yo digo que es como echar el corcho y esperar a ver si pesca un pez, ¿no? Bueno, entonces, pero según tú vas ascendiendo en esa escala, vamos a decir, de posicionamiento directivo, pues lógicamente te vas moviendo en el radar de lo que son los headhunters. Los headhunters se mueven habitualmente para posiciones altas, posiciones de Claro, dirección y de alta dirección. Si empezamos de arriba, consejeros, CEOs, gerentes, dirección general, plan manager, dependiendo empresa, tamaño y sector, te vas a encontrar con unas o con otras. Y en el siguiente nivel estaría el comité de dirección. En el comité de dirección, pues lo van a ocupar. Si la empresa es del mundo textil, pues X personas tendrá mucha importancia, pues alguien que entienda mucho de material. Si estamos hablando de químicos, pues no. Si estamos hablando de automoción, pues el de operaciones, el industrial, tienen mucho protagonismo, ingenieros normalmente, I más D tiene mucho protagonismo en este tipo de empresas. Y si estamos, por ejemplo, en el mundo del gran marketing, en lo que es gran consumo, alimentación, la gente de marketing tiene mucho protagonismo, porque son los que crean el producto que luego los consumidores vamos a consumir. El bio no ha nacido porque sí, ha nacido en una sala de reuniones donde un montón de gente con ideas ha inventado un producto que ahora lo consumimos todos como si fuese la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y nos va a sanar la vida. Es decir, dependiendo de empresas, tamaño y sector, te van a ir localizando y te van a ir demandando una u otra. ¿Eh? Pero el headhunter, cuando le entra un proyecto, es él el que investiga Él y el es que el que localiza. investiga. Y aquí hay una parte que me interesa muchísimo, Imanol. ¿Cómo me localizas a mí si yo, por ejemplo, no estoy en las redes sociales? Yo aquí en ¿Cierto? Andalucía perdida. O sea, ¿Cierto? ¿cómo me localizan? A ver, Pues es muy buena damas, pregunta. damas. Es muy buena pregunta y te digo por qué. Porque hasta hace años no existían las redes sociales y sí existían los headhunters. Es que ahora parece como que todo lo que no está en Internet no existe. Y tampoco es eso. ¿No? ¿Eh? No es eso.
Las redes tienen su importancia, han tomado su protagonismo hoy en día, mucho se mueve a través de las redes y de Internet, pero también es cierto que hay otras maneras de llegar a la gente. Te voy a decir un ejemplo muy sencillo. Cuando tú estás entrevistando a alguien, Sí, esta persona te habla de sus referentes. ¿Quiénes han sido sus referentes profesionales? En una entrevista te empieza a hablar, tú estás hablando, estás conversando, y te puede decir quién para esa persona ha sido un referente profesionalmente en su carrera. Y te suelta un nombre. Ya tienes ahí una gran referencia. ¿Mm? Es sí, decir, tú vas llegando, vas dando pequeñas puntadas, pequeñas, ¿no? claro, Al proceso. Y nosotros, lógicamente, también tenemos nuestro cuaderno de notas, por llamarlo de algún claro, y modo. el canal. No me gusta llamarlo base de datos, porque suena muy a esto. Tú te vas quedando con referencias y con nombres. Y Sí, luego, evidentemente, hay otros medios que no son las redes. Es lo que quiero vale, dejar claro. No voy a decir cuáles, porque entonces estaría destripando un poco el claro. método. Y esto es como la Coca-Cola, nadie sabe ¿no? ¿Cuál es la forma? Pues algo parecido. Pues, Sí, pero pero hay maneras ¿qué papel de llegar. utilizan qué papel juegan las redes, esa visibilidad en las redes para que una persona o una directiva, ¿no? Sobre todo porque somos las que menos estamos en las redes profesionales, Mm. para que una directiva, para que tú puedas localizar a una directiva, ¿qué fiabilidad te dan las redes y qué papel juegan? Bueno, pues las redes te permiten, Internet, las redes te permiten seguir una información de por dónde ha pasado esa persona Vale, y qué, en términos logísticos, se llama trazabilidad, ¿no? sí, ¿Qué ha hecho, qué ha ido dejando? muy bien. Mm, Entonces, eso te permite sacar una información de qué pasó en una empresa en la que estuvo, si la claro, empresa se cerró o no se cerró, o qué pasó. Sacas información. muy bien. Evidentemente, en las redes en general todas las personas en nuestro día a día, en nuestra forma de vida, trasladamos a los demás lo mejor de nosotros. Intentamos que se vea siempre lo bueno, ¿no? Pero todos tenemos, por decirlo así, una parte que no nos gusta de nuestra Claro, vida. ¿No? claro. Entonces, muchas veces en las entrevistas, eh, yo siempre le digo a los profesionales, no se aprende solamente de las cosas que has hecho bien, se aprende más con cosas que te han salido no tan bien, ¿no? Pero Sí, eso sí, nunca claro. aparece en los currículos. En los currículos poca gente pone, pues es que yo me equivoqué en esta ocasión y perdimos mucho dinero por esa equivocación. ¿Mm? Bueno, y Manol, ¿Vale? en mi LinkedIn, en mi formación, aparece el máster más caro de mi vida, la empresa que nos arruinó a mi hermano y a mí. Y pongo lo que aprendí en mi LinkedIn. Y pongo lo que aprendí. Y le llamo así, el máster más caro de mi vida. Me encanta que saque ese tema, porque cuando lo puse hace un año por ahí me sentí muy orgullosa, porque realmente aprendí muchísimo en ese momento. Y una cosa, yo ya estoy. Hay una pregunta que tú y yo habíamos hablado antes que me interesa mucho. Bueno, estoy leyendo preguntas mientras. Habéis preguntado que qué habilidades blandas son necesarias para el talento de ahora y lo hemos hablado antes de que entrarais, con lo cual, como luego podéis ver el vídeo, si queréis, os vais al principio, que ya lo hemos comentado. Un Dice, paréntesis. Yo hay una que no quiero que se nos escape. Es el venga, tema de la edad, el edadismo. Sí, lo tenía, el edadismo. Venga, genial, empezamos por esa. A ver, edadismo, esa selección que se hace, ¿no? O esa no selección que se hace por el tema de la edad. ¿Cómo está afectando ahora? Porque me interesaba mucho lo que habíamos comentado. Háblalo, cuéntanoslo. A ver, yo creo que el edadismo siempre ha estado ahí, Sí, pero evidentemente cuando llega una crisis es cuando más incide. Y en la última crisis que hemos comentado, la de 2008, salieron muchas personas al desempleo, muchísimas. Muchas de esas personas se encontraban en edades, vamos a decir, bueno, pues que se llaman complicadas, ¿no? Dicen que a partir de los 45, por poner una edad, puede ser un poco antes, un poco después, pero pues digamos que en las empresas suele haber, y en estos momentos hay una filosofía de que se prefiere contratar gente joven, en principio también porque es más, se supone que es más económica. Luego hay que ver el término rentabilidad que te puede dar uno u otro, ¿no? Eh, pero es cierto que la crisis hizo que saliese un bloque muy grande de personas de cierta edad que ante el cierre de empresas tan terrible que hubo, no ha habido una capacidad de absorción de esas personas en el mercado. Entonces esas personas han empezado un rodillo
que es estar, por supuesto, en la cola del paro y hacer cursos. Y ya, hacer cursos y estar ahí. Cuando están haciendo cursos los sacan del paro, pero siguen en el paro, no nos olvidemos de ello. Es decir, el paro real es mucho más alto del que normalmente los números nos cantan. Entonces, estas personas se encuentran en esas edades, hablo desde los 40 y pico hasta los 60 y muchos, se encuentran en una situación en la que cuando escriben a los procesos que ven en anuncios, muchas veces ni siquiera obtienen respuesta, que me parece terrible. Yo creo que hoy en día con la tecnología, con el Big Data y con todo lo que hay, tú puedes por lo menos responder para que la persona sepa qué ha ocurrido con su currículum, ¿no? claro, Pero ya. bueno, eso ocurre también para todas las edades, ¿eh? Porque he oído a muchas personas que es algo muy Sí, gente común, ¿no? A mí joven, me parece sí. terrible porque la gente tiene que saber cuando está en proceso de envío de documentación si su documentación ha sido recibida y si ha sido contrastado. Si no encaja, tiene que recibir una respuesta de que no encaja. No tienes por qué explicar el motivo, porque no puedes explicarlo a todo el mundo, pero que sepa y desconecte de su cabeza que ya no está en un proceso, ¿eh? Pero esto no es así, entonces la gente se queda ahí y como tiene Ya, esperanza siempre, que es lo último que se pierde, está pendiente. Según vas subiendo las edades hacia más arriba, nos encontramos con estas personas que, metódicamente y sobre todo con algoritmos, con los terribles algoritmos hoy en día, son sistemáticamente capados. Es decir, no llegan, no pasan ni el primer filtro. Es decir, a estas personas lo que les frustra es que no les dan ni siquiera la oportunidad de ya, poder sentarse y explicar cómo son, lo que han hecho, qué están dispuestos a hacer, qué pueden aportar a esa empresa, porque no se les da esa oportunidad. Y eso frustra muchísimo y sobre todo cuando son personas que cuando salen en esas edades se encuentran normalmente con que tienen hipoteca, con que tienen familia, hijos claro. en edades complicadas de estudios, etcétera, porque estamos hablando ya, y entonces se produce una frustración terrible. Es lo que yo estos dos meses de cuarentena, a lo que más me he dedicado es a atender, he recibido muchísimas llamadas de personas de esa edad, ¿no? Y todas te dicen lo mismo, que dices que es frustrante, que ni siquiera te contestan, no te tienen en cuenta. Cuando vas, te entrevista una persona que igual, pues claro, si tú estás con una persona que tiene 50 años, mucha experiencia, y te entrevista una persona que no tiene experiencia en hacer entrevistas, o la frustración es mayor, porque prácticamente te está entrevistando tu hijo. Ya, ¿Eh? Y eso es ya, duro. Es duro porque a tu hijo tú le estás dando lecciones y casi se las podrías dar a esa persona. Entonces, claro. es una situación que se está dando, que está creando, joder, pues muchos problemas en la sociedad. Y yo creo que eso, de algún modo, tiene que haber un cambio, sobre todo una apreciación de todo el enriquecimiento que hay en esas personas, con esa experiencia. Yo siempre digo, cuando tú has pasado varias experiencias de crisis, hay gente que ya con eso se ha pasado la crisis del 93, 97, la del 2001, la del 2007, es decir, han pasado un montón de crisis. Cuando viene una crisis nueva, de algún modo, saben por dónde vienen los resortes que tienen que tocar, ¿eh? Claro, Me acuerdo de un directivo de Terra en el 2001, cuando hubo la crisis.com, que cayeron aquellas empresas grandes y conocidas de Internet, nos dijo que él estaba en aquel momento, cuando estaban arriba a 300 euros la acción. Y cuando aquello cayó, nos decía, estamos rodeados de talento, de gente de mucho talento, pero bueno, pues eran demasiado jóvenes y muy talentosos y muy caros encima también, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegaron los primeros incendios nadie sabía dónde estaban los extintores. Y lo peor de todo, cuando los encontraron no sabían cómo funcionaban. ya, Entonces, en las personas, yo creo que la combinación hoy en día en las empresas entre las personas, vamos a decir, de edades medias y maduras, es la combinación perfecta, porque los unos pueden aportar muchísimo a los otros, claro. porque ya tienen experiencias, ¿eh? Claro, de hecho Sergio lo estaba diciendo allí, aquí, y decía eso, según para qué posiciones se necesita cierta experiencia y la experiencia se obtiene con el tiempo y el tiempo con la edad, efectivamente, que es lo que tú estás diciendo Bueno, y ahora hay asociaciones como sí, una que es de más de 45, que la han fundado entre un vasco y un catalán, David y Antonio, eh, que lo que intentan es hacer un poco que se tenga en cuenta, que exista una forma, un equilibrio entre lo que son las necesidades de las empresas, los procesos de selección y las personas que pueden acceder a ellos. Y dentro de esas personas están
las personas maduras. En mi caso, por ejemplo, no me afecta tanto, porque nosotros, como trabajamos con dirección y alta dirección, normalmente esos perfiles pelan canas, Claro, ¿de acuerdo? Tienen edad. ¿Por qué? Porque para llegar a la dirección, pues hombre, hay gente que por excepción llega con 35 años, pero a una bueno, alta claro. dirección tú llegas ya a partir de cierta edad. Y entonces, el perfil que yo, por ejemplo, en el último proyecto, yo he presentado un director general de una empresa con 63 años, otro con 50, en el mismo proyecto, ¿eh? Otro con 57 y otro con 54. Porque es que era lo que encajaba. Es que Claro, por tal y como estaba definido el perfil del cliente, no podíamos meter ahí a una persona con 39 años. Era imposible. Teníamos que ir hacia un perfil muy maduro. Entonces, a nosotros, en cierta medida, yo quizá pues no vivo esa situación, al contrario, yo me alimento de ellos. Es decir, las personas maduras son las de las que yo presento a mis proyectos, ¿no? Pero en general, lo que veo y lo que se quejan, porque no todos son directivos, hay mandos intermedios, técnicos y personas que han trabajado en una posición normal, que no han crecido, ¿no? Y sin embargo son buenos profesionales, pero claro. cuando se cercena su situación laboral, automáticamente es como si cayeran al abismo. Y eso no puede ser. Esta sociedad no se puede permitir No. perder todo ese conocimiento, porque es como nuestros mayores, ¿no? Nos han enseñado, pues estos menos mayores pueden enseñar muchísimo a los que vienen detrás. ¿Mm? ¿Y qué podemos hacer, Imanol? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para dar luz? Aparte de, bueno, esa asociación, Eva lo estaba preguntando, que qué podemos hacer, ¿no? Para dar luz a esos profesionales, para darnos luz, porque yo estoy dentro de ese perfil y para que eso no suceda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Y no se me puede olvidar preguntarte, y te preguntaré ahora también, y así aprovechamos las dos. ¿Por qué no contestan las empresas? ¿Por qué no contestan a las entrevistas, a los procesos de selección? pues sinceramente, eso lo tendrían que contestar los que no contestan. ¿Eh? Yo contesto. A mí la gente que me escribe, y creo que no habrá nadie que pueda decir que me ha escrito y me ha enviado su currículum y que yo no le he respondido, que ha sido recibido e incluso si puedo, hasta tengo una conversación, si puedo, si me da tiempo. Eh, ¿Qué sucede? Pues yo creo que como van muy rápido, como las organizaciones, bueno, hay dos tipos, las empresas que tienen departamentos de selección, sus propios técnicos son los que hacen la selección, y empresas que subcontratan a consultoras que hacen la selección. Cuando tú vas un poco haciendo muchos procesos, si tú tienes, voy a decir una cifra, 300 procesos en un año, pues igual lo que ocurre es que se te Claro, escapan las cosas. Claro. Nosotros tenemos muchos menos poder. Yo estoy intentando buscar el por qué, ¿de acuerdo? No te estoy disculpando, estoy intentando, muy disculpando no bien. estoy, pero estoy Mm, intentando explicar por qué. A mí me vienen muy pocos currículos porque me dedico a la parte de arriba. Pero según vas bajando hay muchas más personas, hay muchos más torneros, ¿eh? Hay muchos más técnicos de algún departamento que directores generales, está claro. ¿Eh? Entonces, lo que yo pienso es que como los procesos son muy masivos, claro, las personas que están ejecutándolos, pues al final no tienen tiempo de, por decirlo así, de llegar a esa delicadeza, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, existe una tecnología que para lo malo sí funciona, pues vamos a aprovecharla para lo bueno. Utilicemos el Big Data del que tanto se está hablando y que tantas soluciones nos va a dar para que esas personas que han escrito de algún modo, en el momento en que el sistema o alguien le ha dado la tecla de no seleccionado, ¿no? Esa persona recibe inmediatamente una comunicación de que está y que se olvide del tema. Lo importante es que la mente de las personas pues, se quede relajadas. Cuando tú ya no tienes una expectativa, tu mente se desconecta, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, es que tú hoy estás aquí en el trono, pero mañana puedes estar en el otro lado, en el confidente. claro, Y sí. eso hay Mm, que ser sensible. Las personas tenemos que ser humanas, no trabajamos con papeles, trabajamos con seres humanos. Detrás de cada documento hay un ser humano con una vida, con unas circunstancias. Y tenemos que ser sensibles a ello. Entonces, las empresas de selección y las personas que trabajan en empresas en concreto que contratan personas, tendrán que preparar herramientas que les permitan dar a las personas esa información y esa comunicación. ¿Mm? muy bien. Habían preguntado allí que se me había pasado la pregunta, ¿qué papel juega el feeling en una entrevista? Profesional, claro.
Buena. A ver, todo depende de con quién te encuentres. Quiero decir, si tú estás con un profesional, este profesional se supone que tiene que ser aséptico o aséptica, ¿de acuerdo? Es decir, hay una cosa que llamamos en nuestro trabajo saliencia perceptiva. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que hay una persona que tiene, si tú coges, por ejemplo, un ingeniero de operaciones y coges un director comercial, ¿m? O una persona, voy a ser un poco más finota, alguien que viene de consultoría. En la consultoría la gente en general tiene que hablar mucho, hace muchas exposiciones públicas, tiene que estar con muchos clientes y tiene que relacionarse y por lo tanto tiene una soltura dialéctica muy desarrollada. Por lo tanto, cuando va a poder ir a una entrevista, esa persona te borda la entrevista, Claro, te borda, te come, te llena la entrevista. Tú coges una persona que viene del mundo de las operaciones, ingeniero puro, de estos recios, que para sacarle las palabras tienes que estar ahí estirando y estirando, pues igual puedes pensar tú, joder, qué soso o qué sosa, ¿no? Qué dura, ¿no? Pero es que tú no te puedes quedar con claro, eso que llamamos el feeling, la primera impresión o la impresión que a ti te da. Primero porque tú no seleccionas personas en función de cómo te gustaría a ti que fuese claro, esa persona. Tú seleccionas personas en función de lo que tu empresa te está pidiendo, claro. que te ha marcado Muy unos bien. hitos objetivos y unos hitos subjetivos, que no nos olvidemos que es algo importantísimo en los procesos de Claro, selección, y tú tienes que coger a esa persona, por decirlo así, que aunque te cayera mal porque te parece pedante, tú tienes que librarte de esa sensación porque tú tienes que presentar lo que te están pidiendo. Y claro. por lo tanto, si es un profesional, eso que llamamos el feeling no debería de existir. Muy ¿De bien. acuerdo? ¿Eh? Porque tú eres aséptico, tienes que ser muy aséptico en lo que haces. Lo mismo que no te dejas llevar ni por colegas. Yo tengo un montón de amigos que tienen sus hijos sin trabajo o amigos que se han quedado sin trabajo, pero no puedo estar ofreciendo a mis clientes, a mis amigos. Tengo que ofrecer lo que me están pidiendo. Lo mismo que no puedo entrar en el entorno político porque a partir de ahí ya sabes lo que te ocurre, que te empiezan a meter gente del mundo, ¿no? Digamos, de la cuerda. Entonces ahí no puedes estar. Tú tienes que decidir dónde tienes que estar. Bueno, Imanol, este broche de oro me parece fantástico, fantástico, porque además nos deja la huella y la señal efectivamente de que tenemos que ser asépticos profesionales, porque es la mejor manera para elegir talento, para elegir a personas y para que nuestro equipo, o sea, sea diverso. Hemos hablado de diversidad, fantástica, ¿no? La diversidad como enriquecimiento de un equipo, de una empresa. Hemos hablado, otro día hablaremos de igualdad, porque Imanol está haciendo además un curso de igualdad, o sea, de verdad Sí, es un sí. profesional Me he apuntado a un admirable. curso de igualdad, masculinidad, igual, ¿cómo es el título? Creo que lo tengo aquí. Masculinidades, hombres e igualdad, retos y resistencias. Y Sí, la sí, sí, verdad sí, es que este sí. curso lo da Emakunde, del gobierno vasco, y deberían de ponerlo, institucionalizarlo en los colegios, en las empresas, porque a pesar de que creamos muchos que tenemos la mente muy abierta, hasta Claro, que no te introduces en esto, no te das cuenta de lo que significa y por qué las mujeres están reclamando tanto y están haciendo tantas cosas y lo difícil que lo tienen desde el claro. lenguaje que utilizamos a los procesos de selección en las empresas. O sea, hay un camino grandísimo que hacer en todo esto. Y estoy aprendiendo, estoy primero desaprendiendo, que eso me lo dijiste tú una vez, y para volver a aprender. ¿Eh? Claro, maravilloso, porque además en esta sección, en Tan cerca que emociona, cada cierta entrevista siempre viene alguien que nos enseña cómo hablar para que el lenguaje sea no sexista, nos enseña los micromachismos de los que parecía que no existían y existen. Y entonces me encanta bueno, pues que nuestro invitado de hoy, que tú, Imanol, que estés haciendo el curso de masculinidad, de igualdad, y para aportar, porque es valiosísimo que tú, desde el perfil y desde lo que aporta, que tú hagas ese proceso de selección y que ayude a que las mujeres sean visibles y que las altas Una directivas. cosita quería decir sobre esto, que me parece importante. Creo que lo harán los demás también, ¿eh? Pero cuando nosotros buscamos un perfil, no buscamos el perfil en función de hombre o mujer, quiero que quede claro. Muy Lo bien, digo para los que puedan estar escuchando,
no se busca un perfil, te marcan un perfil y te dicen cuáles son las funciones y cuál es la categoría, el puesto. Bien, cuando tú sales al mercado, empiezas a investigar y localizas una persona que cumple los requisitos, ingeniero, ingeniera, ¿no? Función, lo cargo que ocupa, y vas metiéndolo todo. Y al final, cuando te sientas en la entrevista, te encuentras una persona, que es un hombre o es una mujer. Pero durante el proceso tú no estás sesgando, ¿de acuerdo? ¿Eh? Sí, 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 Eso es muy sí. importante. Hombre, muy importante, ya lo creo. Así que creo que con ser asépticos, con la diversidad, con la igualdad, con todo eso nos despedimos de Imanol. Bueno, me ha encantado. Yo creo que también nos da para otro día Yo en creo el que que se nos ha podemos. quedado algo en el tintero, ¿eh? Se nos ha quedado Se nos algo. han quedado Realmente muchas seguro que se habré cosas. podido Sí, 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 se nos responder han a quedado. todo. He intentado Sí, porque llegar a entre todo media, eso. además, claro, me encanta que la gente interactúe y que, bueno, a ver, si quieres terminamos con esta pregunta de Eva que dice, ¿qué pasa cuando alguien pasa de estar en el trono y de repente lo pierde? Claro, bueno, aquí habría un poco más de, claro, Bueno, pues eso ocurre. Me parece muy buena pregunta. Yo he sí, visto gente que ha estado arriba, muy arriba, y de repente, en una situación como la actual, se encuentra de la noche a la mañana en el otro lado, ¿no? claro, Entonces ahí es donde te entra la humildad y donde te das cuenta de que eres humano y donde ves que a ti también te puede pasar. Pero eso lo tenemos que pensar siempre y en cada día de nuestra claro, vida. claro, Tenemos que pensar que hoy estamos bien y mañana estamos mal. Hoy estamos sanos y mañana nos morimos porque un bichito que se llama coronavirus nos ha matado. sí, Pero es así, todo es efímero. Entonces, eh, esas personas, eso ocurre y también ocurre lo contrario. Gente que ha estado en procesos de selección que yo he conocido, que luego entran en posiciones importantes y yo digo, jo, ¿cómo ha cambiado? ¿No? ¿Qué diferencia? mm, Cuando era candidato o candidata claro, era de ahora, otra manera. ¿Eh? Ahora, ¿no? Entonces, yo creo que la humildad no hay que perderla nunca. sí. Y tú tienes que pensar que en cualquier momento puedes estar en el otro lado. ¿Mm? Claro, claro. Yo creo que eso es lo que hace que nos aferremos a los proyectos como si fueran el último y además deben ser así. O sea, tú comienzas un proyecto y sabes que va a terminar, va a tener un fin. Y yo creo que un objetivo tiene que tener un principio y un fin. Como pienses que es eterno, pierdes toda esa humildad, vas desgastándote en el camino. Y Manol, Que se olviden de ello. Ya no hay proyectos eternos. Ya eso se cumplió hace y muchos años. efectivamente, Ahora hay hace que ya cinco pensar años que tres, estamos cuatro años, hablando de 5 eso. años y ver luego qué es lo que va viniendo. ¿No? Que la gente que Claro. se olvide, el paradigma ha cambiado, ya no existe la tranquilidad. Claro. Bueno, ¿Eh? bienvenida sea la intranquilidad para esto. Muy bien, Bueno, pues Imanol. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas, a ti, muchas gracias. Me ha encantado, a yo sé ti. que a todos ha encantado y muchas gracias a todos los que habéis venido. Y luego ya sabéis que lo podéis volver a ver en directo y lo podéis repetir y en breve lo subimos al canal de YouTube. Gracias y Un gracias a abrazo todos. enorme. Un abrazo.